Gracias, pedimos disculpas por la pequeña demora. No sé cuántos conocen el Beni aquí. ¿Han llegado al Beni? ¿Se han enamorado en el Beni? Con seguridad por allá. Bueno, la verdad es de que también un poquito haciendo algo de historia, vamos a recordar que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el empresario boliviano don Nicolás Suárez Callaú ya hacía exportación por esta ruta. Él sacaba prácticamente toda la producción de goma de Bolivia a los mercados europeos, y eso le representó entre 1892, significaba solamente el 2% del ingreso fiscal de Bolivia, y para 1898 ya significaba más del 50% del ingreso fiscal de Bolivia. Un poco más adelante, casi toda la deuda fiscal, es decir, lo que pagaba el Estado, se hacía solamente con los impuestos de las exportaciones de la goma, lo que es el caucho, que se extrae de un árbol conocido como la siringa. La exportación de la goma permitió el desarrollo de ciudades importantes dentro del Brasil, como ser el estado de Manaus, como ser el estado de Rondônia, donde este empresario mantenía oficinas, inclusive en la ciudad de Londres, en Inglaterra, porque era demasiado la afluencia de dinero que se daba gracias a la exportación de este recurso. Él se radicó en la ciudad de Cachoeira Esperanza y era desde ahí donde manejaba todo su emporio, y se sacaban las exportaciones por Villavella, pasando por Villamortiño hasta Portobelo, y de Portobelo Manaus, y Manaus a través del río Amazonas hasta el Océano Atlántico, y de ahí al mundo. Imaginen ustedes hace más de 130 años cómo era hacer esa logística, que se hacía en barcos a vapor y a través de personas, ¿no? Pasando lo que eran las bolayas. Cachoeira Esperanza, para que tengan ustedes una idea, fue la primera población boliviana en tener una máquina de rayos X. Desarrolló tanto que tenía médicos traídos desde Europa, alemanes, y gozaban de una cantidad de lujos que no se veía en el interior del país. Lamentablemente, con el estallido de la guerra del Acre, Bolivia sufrió mucho, además de la pérdida importante de su extensión territorial, que fue a consecuencia justamente del deseo de la extracción de este recurso, que quisieron quitarle espacio a Bolivia, y fue este empresario boliviano quien financió gran parte de la defensa del Acre, y a través de las personas con las que él trabajaba. En su momento tenía dentro de su nómina más de 10.000 empleados y cubría más de 150.000 kilómetros cuadrados de donde se hacían las extracciones. ¿Por qué les nombro esto? En 1903 se firma el Tratado de Petrópolis, un tratado que obliga al Estado de Brasil a reconocer una indemnización de 2 millones de libras esterlinas para el Estado boliviano, y garantizar la afluencia, el flujo de mercadería, de carga y de pasaje, y la navegación de los ríos hasta el Océano Atlántico a perpetuidad, igual al Estado boliviano en la frontera que tenga en el norte del país. Lamentablemente ese tratado no ha sido cumplido a cabalidad, y es hasta que en la década de 1940 se desarrolla la goma sintética, y por otro lado un espía londinense se lleva 70.000 semillas de goma y empiezan a hacer un cultivo en Europa hasta quitarnos del mercado boliviano, cayendo los precios, inhabilitando esa ruta que tanto beneficio le había dado al país en ese momento. Voy a hablar un poco ahora de la relación actual entre Brasil y Bolivia, particularmente en esta frontera. Los estados de Rondônia, el estado fronterizo con Bolivia, el estado de Rondônia particularmente, y el Acre, comparten casi 1.100 kilómetros de límites arcefinios de ríos con Bolivia, lo que es Pando, Beni, particularmente el noreste, casi todo es frontera con Brasil. Por mucho tiempo, Bolivia y Brasil, Beni y Rondônia, han estado de espaldas, mirando hacia el interior, ambos en una condición muy parecida, ya que Rondônia depende obviamente de las políticas públicas que pueda determinar Brasilia, y el Beni dependía, hoy en día tal vez con algunas más competencias,
particularmente las políticas del Estado central a través de la sede de gobierno, lo que se determina en La Paz. Pero lamentablemente desde el eje central no se conoce las bondades que puede brindar la Amazonía boliviana y las oportunidades que puede brindar al Estado boliviano la utilización de la ruta, la utilización de ciertos recursos que poseemos en la Amazonía boliviana. De un tiempo a esta parte se desarrolló un mecanismo de coordinación descentralizada a través, en un inicio de algo que se constituyó como mesa de frontera entre el año 97 y el año 99, entre dos municipios, el municipio de Guayaramirín en Bolivia y el municipio de Guajaramirín en Brasil. Ambos significan lo mismo, cachuela chica de un dialecto tupí-guaraní, y constituyeron un comité de frontera, ya que es una frontera importante y por ahí obviamente pasan muchas cosas, además de contrabando, trata, tráfico. Entonces era necesario que ambas ciudades se pongan de acuerdo para velar por estos ilícitos, entre otras cosas mejorar el desarrollo de ambas poblaciones, el intercambio cultural y comercial. Pero tuvieron que pasar 14 años hasta que la primera reunión del Comité de Frontera se vuelva a dar. En ese tratado, en esa firma de 1999, se establecía que esas reuniones se den cada 2 años, una vez en el lado boliviano y una vez en el lado brasilero. Repito, tardaron 14 años en volverse a reunir y para el 2013 se configuró otro escenario conocido como Mesa de Hermandad. La Mesa de Hermandad entre Bolivia y Brasil ya no incluía solamente estos dos municipios, sino incluía el Estado completo de Rondonia desde su gobierno estadual y los departamentos de Beni y Pando, ya que obviamente lo que pasa por la frontera le afecta al interior de todo el Estado y de todo el departamento. Obviamente, sin afectar la relación diplomática y de Cancillería, era solamente un espacio de diálogo donde a través de la firma de unos convenios descentralizados se podía poner de acuerdo para establecer justamente lo que mencionaba hace un momento, el intercambio comercial, la relación de gobierno, la situación de seguridad, de salud, de educación, de muchas otras cosas. En esa reunión se firma un convenio y hemos esperado prácticamente 5 años hasta que hace 2 días la Asamblea Legislativa Departamental del Beni logra hacer el reconocimiento de este convenio, firmándolo, reconociéndolo desde la Asamblea, un convenio que ya también había firmado el gobernador del Beni, que, bueno, afortunadamente Rondonia lo hizo a su tiempo y nosotros nos dilatamos un poquito más. ¿Por qué es importante este antecedente? Porque es a partir de ahí que una voluntad política y comercial empieza a desarrollar nuevamente la alternativa a utilizar esta ruta. Hasta antes de eso, cuando tú hablabas de una carga boliviana pasar por esta ruta, después de 100 años nadie tenía idea de que eso se podía hacer. El Brasil no agilizaba porque no había la práctica de cruzar exportación, particularmente por ahí, casi todo es una importación por esa frontera, pero esa voluntad comercial, política y con la intervención de muchos actores de la sociedad civil, intelectuales, etcétera, se logra el año pasado a comienzo sacar la primer carga boliviana otra vez de exportación después de más de 100 años a Francia. La carga la realiza, este evento lo realiza un empresario boliviano, don Edson Santos, a través de su empresa Río Yata Madera, y sacan una carga de madera, repito, hasta Francia. ¿Qué sucede? En el primer intento demoran casi 1 mes en hacerlo. Obviamente quedó parado en un momento en la frontera, parado el otro, todo el mundo no entendía cuál era el mecanismo, pero hoy en día, en menos de 1 año, ya se está sacando, un poco más de 1 año, ya este mismo empresario antes sacaba por Arica unos 10, 15, 20, 30 contenedores al año y hoy en 1 año ya sacó más de 70 contenedores, con una diferencia considerable en tiempo y una diferencia considerable en costos que ahorita vamos a revisar algunos. El año pasado, también de manera de estrechar esta relación, el entonces ministro de Defensa, el doctor Reimi Ferreira, a invitación nuestra nos acompaña de manera no oficial, pero acompañó a una delegación a visitar lo que significaba Rondonia y las bondades que se podrían encontrar para procurar mecanismos desde el nivel central del Estado que faciliten y viabilicen esta situación. Es así que en Portobelo, el 14 de abril del 2017, se presenta formalmente a un representante del Ejecutivo esto.
Posteriormente, Brasil organiza una semana de integración para poder hacer lo que estamos haciendo hoy, conocer todas estas bondades en la ciudad de Portobelo en julio del mismo año, y aprovechamos esa relación con el ministro de Defensa para organizar una reunión interministerial en la ciudad de La Paz el año pasado, en el mes de septiembre. Esta reunión fue importante por muchos aspectos. Es primera vez que un Estado, de manera independiente, obviamente con el aval de su Cancillería, logra buscar facilidades y ofrecer facilidades también para el Estado boliviano al nivel central. Estuvo el embajador de Brasil en Bolivia, estuvieron 6 ministerios participando, estuvo el Ministerio de Cultura y se cerraron buenos acuerdos que obviamente todavía están madurando, pero algunas cosas ya se han concretado. La ruta por el norte. La ruta por el norte constituye un sistema multimodal de transporte. Muchos ya comentaron lo que eso significa. Perdón, he estado cambiando en la computadora y me olvidé que ya no pasaba. No sé si me han seguido. Significa que ya están esperando el almuerzo. La ruta por el norte constituye un sistema multimodal de transporte. Lamentablemente, estamos hablando de poder salir desde Cochabamba en Puerto Villarroel y llegar hasta Guayaramerín de manera fluvial a través de los ríos, pero ahí tenemos algunas limitaciones. No se puede pasar por agua hasta Portobelo. Uno, hay cachuelas que no permiten la navegación de las barcazas. Segundo, hay unas represas que se han construido, que son San Antonio, Girao, Riberao, y se quiere hacer también una represa en el lado boliviano, que en su proyecto original consideraba la construcción de reclusa, pero como no había ningún flujo, no se hicieron. Están en proyecto, pero no se hicieron. Las represas sí se hicieron. Ahí, como ustedes pueden ver, ese es el eje Ichilo-Mamoré, partiendo desde Puerto Villarroel en Cochabamba hasta llegar a la ciudad fronteriza de Guayaramerín. Toda esa ruta sí es navegable, pero obviamente presenta también algunas situaciones que hay que sortear y que hay que mejorar para garantizar la navegación todo el año. Una vez que se llega a Portobelo, si logran observar en la diapositiva, desde Portobelo, que está más o menos por aquí, ahí abajo, el río Madera llega hasta los puertos de Manaus y Tacuatiara. Ahí pasa a un puerto que ya es puerto internacional, es puerto marítimo, donde las cargas son subidas a los navíos y desde ahí ya salen a cualquier destino del mundo. Escuchaba hace un momento que alguien decía de que los contenedores a veces quedan 14 días o 10 días en los puertos de Chile, y sé que también para salir, no solamente en las importaciones, para las exportaciones también demoran mucho. Aquí hay un navío que sale todos los días, sale el navío. No hay demora en la salida de los navíos al mundo. No hay como decir se quedó 10 días, se quedó 15 días, no existe esa situación. La navegabilidad, como les decía, ininterrumpida desde Puerto Villarroel hasta Portobelo, presenta algunos obstáculos: las cachuelas, las hidrovías, las hidroeléctricas, en Rondonia, y algunos bajos fondos que obviamente eso sí pueden ser tratados. Esas son las represas construidas sobre el río Madera. Acá la más alta es la de San Antonio, la que continúa es la represa, la usina hidroeléctrica de Girao. Y estos son dos proyectos. Este me parece que ya está en construcción, que es Riberao, y contempla la construcción de una hidroeléctrica en conjunto con Brasil, pero en la población boliviana de Cachuela Esperanza. El eje Ichilo-Mamoré constituye los ríos Ichilo, Mamorecillo y Mamoré. Es una ruta de 1.360 kilómetros desde Puerto Villarroel hasta Guayaramerín. Otros espacios de transporte que también podrían implementarse surgen desde el río Itenes, que tiene 850 kilómetros, el río Beni, partiendo desde la población de Rurrenabaque hasta la ciudad de Riberalta. Riberalta tiene carretera asfaltada hasta Guayaramerín,
y el río Madre de Dios, que tiene 483 kilómetros. Para tener algunos datos, el eje Ichilo-Mamoré obviamente es el más navegable, es el por el que más movimiento hay de cargas en este momento, aunque obviamente todavía es bastante incipiente. El tiempo de navegación promedio de bajada es de 8 días y el tiempo de navegación promedio de subida es de 15 días. Los obstáculos ya los hemos mencionado y cuenta actualmente con 2 terminales portuarias, una en Puerto Villarroel y la otra en Guayaramerí. Ambas son de SEMENA, del Servicio de Mejoramiento a la Navegación Amazónica. Las experiencias de exportación, rememorando lo que les decía hace un momento, ya se están enviando cargas. Después de la primera carga que se envió de madera, se sumaron empresarios de la ciudad de Riberalta, quienes ya están sacando también actualmente cargas de almendra, como decían, la nuez, la Brazilian Nuts, que es la nuez de Brasil, que es la almendra. Ya están sacando también a puertos como Frankfurt y otros en Alemania. Y esto nace a través de esa logística que la hizo una empresa llamada BDX, a través del empresario Darío López en el Brasil y el empresario boliviano don Edson Santos. A la fecha esta experiencia ya se ha incrementado en más de 70 contenedores, lo que fortalece la producción nacional y garantiza tiempo y costos menores. Para tener alguna referencia cuáles eran esos costos. Para salir desde Guayaramerí para el mismo destino en Francia, la misma carga de madera, demoraba en promedio 75 días hasta el destino final. Eso era lo que demoraba y tenía obviamente que sortear la subida por carretera de tierra hasta La Paz y pasar obviamente de ahí a Chile. Por la ruta norte la misma carga demora en promedio de 33 a 36 días a los mismos destinos. Si se dan cuenta es una diferencia sustancial. Para tener una idea de precios, los precios por Arica estaban en razón de $247 por tonelada y los precios a través de Portobelo están en razón de $196 por tonelada. No solamente en tiempo, sino en costos obviamente es favorable. Actualmente el operador portuario de los puertos públicos de Rondônia ya ha firmado y también han conseguido otros convenios y otros contratos hace menos de un mes que les permite salir desde Santa Cruz hasta cualquier destino en el Caribe por un valor de $110 la tonelada. También garantizan 36 días desde Portobelo hasta Shanghái. Esa es una imagen, ese es el puerto público de Rondônia. Y voy a hablar muy brevemente de los puertos públicos de Rondônia. Lamentablemente tenía que venir el presidente y hubo la situación del cambio de gobierno en Brasil, también hubo cambio de gobierno en el estado de Rondônia, ha impedido poder asumir esta agenda. La Sociedad de Operadores de Puertos Públicos es una empresa pública de derecho privado del gobierno de Rondônia que se administra desde 1997. Su finalidad es la de viabilizar importaciones y exportaciones a través de la hidrovía del río Madera-Mamoré. Actualmente es el único puerto público de la Amazonía Occidental que cuenta con instalaciones alfondegadas, con instalaciones aduaneras. Obviamente cuenta con todos los requisitos de la Receta Federal. Para tener algunos datos, la movimentación de carga que hacen los puertos ha ido incrementándose hasta cerrar el año pasado con más de 3.180.000 toneladas para exportación y medio millón, casi 600.000 toneladas para importación. Según me pasaron el dato ahora, entiendo que este año están cerrando con 5 millones de exportación de toneladas año. Otra bondad que ofrece salir por esta ruta. Si ustedes pueden ver, nosotros salimos de acá abajo, como ya les había mencionado, llegamos hasta el río Amazonas, que también tiene una conexión hasta Perú, a cualquier puerto del Perú. Actualmente se está haciendo, o se va a hacer en breve, un envío desde Santa Cruz hasta los puertos de Tabatinga y otros de soya, 2.000 toneladas de soya. Algunas iniciativas empresariales que ya se han desarrollado a través de la vuelta de la utilización de esta ruta.
Una empresa boliviana conocida como Cienbol, empresa importadora-exportadora, está construyendo un puerto en el lado brasilero que va a permitir mejorar el manejo de cargas en la ciudad fronteriza de Guajaramerín. Al mismo tiempo se ha constituido un representante exclusivo del grupo César, que ofrece calcario que se utiliza para corregir suelo y que también va de la mano con un proyecto de desarrollo del departamento del Beni para poder también ampliar la frontera agrícola y para poder mejorar la producción de alimentos. Ya está en el agua un remolcador y 2 balsas con capacidad de movimiento de 1.500 toneladas. Es un récord porque lo que se está moviendo ahora por esta hidrovía no supera las 200 o 300 toneladas, si no me equivoco. El camino a seguir. Yo escuché atentamente las palabras del ministro de Gobierno, el doctor Romero, a quien nos ha dejado muy contentos al conocer de que hace 2 días se ha constituido un comité técnico interministerial que realmente celebramos, aplaudimos eso, porque es una solicitud que hemos estado haciendo también nosotros, utilizando todos los canales de comunicación, ya que consideramos que ese es el camino para que el Estado boliviano pueda asumir políticas públicas respecto a todas las alternativas de exportación e importación para Bolivia. Nosotros que venimos trabajando bastantes años constituyéndonos como promotores de estas iniciativas, no son suficientes a veces los estudios privados, los estudios de terceros para que el Estado los asuma como propio. Entonces hicimos llegar una nota hace una semana al ministro Milton Claros en persona en la ciudad de Guajaramerín, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar extensamente sobre estos beneficios y él se mostró optimista. También hicimos llegar una nota al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Yamil Borda, quien entiendo hizo una presentación al presidente también muy atinada, muy oportuna, en gabinete de alto mando militar, exponiéndole también esta ruta. Y durante esta semana hemos estado reunidos con Semena, quien ha renovado su directorio el día de ayer, para buscar alguna articulación y alguna sociedad pública-privada que permita mejorar las infraestructuras en lo que es la hidrovía Ichilo-Mamoré. El objetivo obviamente es habilitar el corredor de integración nacional e internacional considerando la multimodalidad con infraestructura portuaria, intermediaria y terminal. Y ahí, como ustedes pueden ver, esa es la entrevista de que les comentaba. Gracias, la voluntad del ministro estuvo 2 días en Guajaramerín, y a la derecha son las reuniones que se han tenido a lo largo de esta semana con el director departamental de Semena. Es un camino que todavía falta un poquito para concluir, pero que obviamente consideramos nosotros brinda una alternativa, una opción factible, una opción viable y una opción amigable para las exportaciones e importaciones bolivianas. Bien lo han dicho quienes me antecedieron, siempre hemos estado mirando al Pacífico y la logística que se hacía, un amigo lo dijo muy bien, no era logística de exportación o de comercio, era logística de guerra, porque teníamos que dar la vuelta, en muchos casos cruzar el canal de Panamá innecesariamente. Aún Bolivia todavía está importando algunas cosas por el sur para llegar hasta el norte, para llegar hasta el Beni, como el ejemplo de combustibles y otras cosas que se utilizan en Beni y Pando, y la verdad que tenemos a la mano una ruta que ha sido desarrollada hace más de 100 años, no estamos redescubriendo la rueda, estamos reproponiendo la utilización de esta alternativa y que no va en desmedro de ninguna otra, sino que va en un fortalecimiento de lo que puede Bolivia utilizar para mejorar sus condiciones de desarrollo, y también como veniano soñamos con ver mejores días para nuestro departamento y también para Pando, que por lo general son los más desfavorecidos. Están los datos de contacto si se desea tener alguna comunicación, ya sea con los puertos públicos, con el grupo empresarial que está también intentando o arriesgándose, ha creído en esto, o con el gobierno de Rondonia. Con todo gusto vamos a hacer la intermediación que haga falta. Muchas gracias.
Gracias. Con la unidad de Marina Mercante y la unidad de Puertos y Vías Navegables hemos estado en este eje y también en los ríos Beni y Madre de Dios. ¿Qué dicen los sindicatos, las asociaciones, las federaciones de mercantes fluviales? Dicen, como usted acaba de decir, hace años, y ellos dicen, nosotros hemos nacido y lo único que sabemos es maniobrar una embarcación porque sobre eso hemos nacido. Pero ahora el transporte fluvial se está muriendo. Se está muriendo eso. Un ejemplo. La ruta Puerto Villarroel-Guayaramerín hace unos 15 años tenía un tráfico importante fluvial sobre carga general y sobre combustibles, era importante. Pero ahora Puerto Villarroel-Trinidad no hay ese flujo de combustible. ¿Qué se hace? Los sistemas desde Cochabamba van por acá, por Santa Cruz, hasta Trinidad, y ahí embarcan a las cisternas para transportar ese combustible allá. ¿Qué ocurre con esto? La carretera Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, está casi deshecha por el tráfico pesado que tienes, sobre todo de ese transporte terrestre. No tengo nada contra el transporte terrestre, quiero que me entiendan eso, sino que yo estoy planteando del lado mercante fluvial de esos dos departamentos, Pando y Beni. Y entonces ellos dicen, por favor, que el Estado promueva iniciativas para volver a ese tráfico fluvial, que es muy beneficioso en cuanto a impacto ambiental, porque lo que una barca se lleva de combustible lo hacen 20 o 30 camiones. Son 30 motores funcionando contra uno que es un remolcador. Eso. Luego, el deterioro de la carretera, el impacto ambiental, porque el camión bota desechos, llantas, basuras, todas esas cosas. Y además, Trinidad no es una terminal para embarque de combustible. También hemos observado y hemos dicho, no reúne las condiciones mínimas siquiera de seguridad para poder embarcar combustible, llámese los puentes o llámese en almacén. En cambio, Puerto Villarroel sí ha sido construido para eso, pero no se lo está usando. Entonces, esa inquietud yo se la traslado a usted. Además que el costo del combustible tiene que asumirlo el Estado, porque esos camiones van a cobrar y evidentemente sale más caro que transportarlo por un sistema fluvial. Esa inquietud se traslada a usted. Gracias. Gracias, almirante. La verdad, yo no podría encontrar la lógica de lo que ha sucedido en esta ruta, porque como usted está diciendo y todos conocen, el transporte por vía fluvial es mucho más barato, no tiene punto de comparación con el transporte terrestre, sin mencionar todas las cosas que usted dijo, ¿no? O sea, el impacto ambiental, el deterioro de la carretera, el mantenimiento. Aprovecho para celebrar también, acaba de salir un proyecto para mejorar la carretera Santa Cruz-Trinidad, que estaba muy deteriorada. Están haciendo eso. Pero independientemente de ello, me hice la misma pregunta y comenté con un colega suyo, con el almirante Ayllón, y le dije, ¿por qué no se usa? Mi padre es también militar naval retirado ahora, y recuerdo que en su época él ha sido comandante en Puerto Villarroel, se utilizaba bastante, entonces yo tampoco no encontraba la lógica. Sin apuntar a ningún dado, me dicen es un tema de negocio. Los camiones obviamente generan un mayor movimiento de dinero, es más caro y eso le favorece a alguien. Así de sencillo, esa fue la respuesta que me dieron. ¿Qué se quiere? Es inaudito que se haya deteriorado el uso más bien de la vía fluvial, si es lo que todos queremos, reutilizarla. Yo felicito a la empresa SIND y otros empresarios bolivianos que más bien están haciendo inversión en esto, como puertos y otras cosas. Pero ahí la solicitud que hemos hecho nosotros ha sido clara. La constitución de un comité técnico interministerial e interinstitucional para que se sume cualquier persona, para que se sumen los gobiernos departamentales, para que se sumen cualquier persona interesada y pueda sacar una voz oficial. Porque lo que no hay ahora es esa política pública. Justamente, no hay. O sea, no se ha fomentado, se ha deteriorado.
celebramos lo que dijo el ministro hace un momento y creemos de que eso va a concluir en que el Estado ya destine políticas públicas y recursos para su mejoramiento. Segundo, lo de Semena, lo que hemos estado buscando nosotros esta semana. Hay personas, tanto empresarios bolivianos como incluso empresarios brasileños u otros, que quieren invertir en mejorar los puertos. Semena tiene una grúa de 5 toneladas ahí en Guayaramerín y han habido personas que han ofrecido cambiarla por una de 70 toneladas, si se apertura la opción de una parcería de una sociedad público-privada. Entonces es un tema de gestión también y de poder hacer la bulla suficiente como se lo viene haciendo para ganar esa atención, ¿no? No ha sido tanto una pregunta, ha sido más una observación que compartimos con usted, almirante, y esperamos que se cambie en breve eso. No sé si... Sí. Y en cada crecida, eso significa un costo alto para la navegación, tienen que tener dragas especiales para poder sacar los troncos. Un ratito que termine la... No podemos hacer esto un diálogo, tenemos que seguir con la exposición. Entonces yo sugiero que todas las preguntas y todo lo dejemos para el final porque faltan varias exposiciones. Está bien. Podemos hacer un diálogo. Bueno, gracias, ya está el almuerzo servido. Ingeniero Chávez, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a distendernos un instante para poder almorzar y después vamos a continuar con las presentaciones. Se viene la presentación de Hidrovías do Brasil.